Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de diálogos. Nos encontramos en la Universidad de Huelva, en la Facultad de Humanidades, un espacio increíble para el tema que tenemos hoy, y es que la Universidad de Huelva, a través de la biblioteca, ha realizado una exposición de un poeta onubense muy importante, y ese es el motivo que nos reúne aquí, exactamente de Juan Antonio Guzmán Camacho, que lo tenemos aquí. Juan Antonio, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Vamos a compartir con él y con otras personalidades muy importantes también un ratito con él, hablar de su poesía, de su vida, de su obra, etc. Antonio, ¿para usted qué supone que la Universidad de Huelva le haga este homenaje? Bueno, pues lo que me supone es un reconocimiento a mi obra, más que literaria, poética, que ha marcado mi vida desde muy pequeño, desde los 2 años hasta ahora. Yo me inicié en la poesía cuando mi madre me llevaba a la iglesia, me ponía delante del sagrario, y mientras que ella rezaba, pues yo tendría que rezar: Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Pues después tendremos más tiempo de escucharle. Vamos a seguir con el resto de personas que nos acompañan. Tenemos a mi derecha a Manuel Domínguez Moreno, que presentarlo me llevaría, yo creo que en todo el tiempo, pero entre otras cosas, periodista, escritor, sociólogo, politólogo. Manuel, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Yo creo que usted no podía faltar, ¿no?, a esta cita, a este homenaje, ¿no?, porque es muy amigo de... Es que estar aquí, después de, creo que José Manuel antes lo hablaba, después de varios años presentando un verso también de Juan Antonio, estar en la Universidad de Málaga es un placer tremendo, y está acompañando a Juan Antonio más y a todos los compañeros que están aquí presentes, y por supuesto saludarte a ti. Es un honor, muchas gracias por lo que ha dicho, pero todo eso resultado no es por mis méritos, sino es por mi vida vivida, y realmente cuando uno vive tanto, yo todavía me quedan 30 años, pues al final resulta que tiene un currículum muy amplio. El micro. Pero nada, daros las gracias por esta iniciativa tan fantástica sobre la obra de Juan Antonio Guzmán, porque se la merece, porque él propiamente ya es verso. Él es, en su último libro, Un río seco, él nunca se quedará seco de sensibilidades, de poesía, de humanidades. Y quiero que este es un momento importante para decir, o para comenzar a hablar de que, bueno, ya lo hacía María Zambrano, de que realmente la poesía es pura filosofía, y si nos entretenemos en leer los versos o las obras poéticas de Juan Antonio, veremos que estamos profundizando intensamente en el espíritu, en la divinidad, en la humanidad y, por supuesto, en el amor y la felicidad. Y lo mismo digo de la obra, aunque no sea el momento de hablar de su obra, pero después tendremos tiempo. De José Manuel y de todos los compañeros. Así que nada, un placer estar aquí, y espero, pues nada, poder desarrollar lo que podamos y a donde nos dejéis el tiempo. Sí, muchas gracias. A su derecha tenemos también a otro gran amigo de nuestro poeta, doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría, licenciado en psicología. Él es Ildefonso Gómez Feria Prieto. Ildefonso, muchas gracias también por venir. He tenido la suerte, yo creo que ha sido una suerte de ser amigo íntimo de Juan Antonio en la infancia y en la adolescencia. Yo conocí a Juan Antonio en la escuela con... Los tres nos conocimos allí. 7, 8 años, también con don Emilio. Con don Emilio, que era tío suyo. Con Manolo también. Y después seguimos una relación íntima, éramos 5 o 6 amigos. José Luis, Rodrigo. Que lo llevábamos todo el día juntos, al principio solamente en las vacaciones. Entonces Juan Antonio me pidió que hablara de su obra. Si no le importa, acérquese al micro. Eso, aunque yo tengo desconocimiento
del lenguaje poético, pues no pude resistirme y he leído su obra y intentaré hablar un poco sobre lo que me ha llamado la atención de ella desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. Estupendo, estupendo. A mi izquierda tenemos a Manuel José Lara Ródenas, que para los que sois de la universidad creo que lo conocéis, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, es profesor aquí también de la Universidad de Huelva y sobre todo está aquí porque también es un gran literato. Manuel José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué simboliza que esté aquí nuestro autor? Hombre, para mí es una alegría compartir estos momentos tanto con Juan Antonio como las personas que aquí estamos, por un doble motivo. Para mí Juan Antonio es, sobre todo y fundamentalmente poeta, como se ha dicho, y yo lo conozco desde los años 80, que ha pasado ya 4 décadas, y he visto en él un poeta de garra y de continuidad y que ha persistido en la poesía a través de los años, dando siempre muestras de una obra depurada y siempre en marcha, ¿no? Como decía Juan Ramón Jiménez. Y por otro lado, pues desde el punto de vista universitario, yo tuve la suerte, cuando era vicerrector de Extensión Universitaria, de compartir también con Juan Antonio unos momentos que fueron los que hicieron posible la donación que Juan Antonio hizo a la biblioteca de la universidad de pues toda la documentación generada por el Club de Escritores Onubenses, un centro emblemático de la cultura onubense de hace algunos años, que él dirigió durante mucho tiempo, y también de su obra. Y tener también la oportunidad de publicar una antología de su obra, que aquí está, un verso donde se recoge buena parte de su producción a lo largo de todas estas décadas. Entonces, para mí es una alegría por ese doble motivo compartir este rato. José Carlos, muy buenas. Hola. Vamos a empezar ya contigo, vamos a contextualizar un poco, ¿no? El por qué estamos aquí y por qué esa exposición, que por cierto se pueden ver imágenes y es muy interesante, ¿no? Sí, buenos días. Pues la verdad es que asistimos ahora a la culminación de un largo proceso que, como decía Manuel José de Lara, comienza en el año 2010. Desde el año 2010, Juan Antonio Guzmán comenzó a depositar en la biblioteca universitaria diverso material documental de su producción literaria y poética, ¿no? Entonces, 2 años más tarde, en 2012, por ambas partes, por parte de la Universidad de Huelva y por parte del propio Juan Antonio Guzmán, se consideró oportuno plasmar o formalizar esas entregas de material documental mediante un acuerdo. En esos momentos estaban como rector de la Universidad de Huelva Francisco José Martínez y como vicerrector de Extensión Universitaria, de quien dependía la biblioteca en esos momentos, era Manuel José de Lara, aquí presente. Me consta que ambos, rector y vicerrector, tuvieron un papel fundamental en la entrega de este material, ¿no? Y pusieron un empeño personal en que este material, que ahora voy a detallar, estuviera custodiado y a disposición de los investigadores en la Universidad de Huelva. Entonces, ¿Qué material podemos...? Sí. Como digo, en 2012 se firman 2 acuerdos. Por una parte, un acuerdo de cesión y por otra parte, un acuerdo de donación. El acuerdo de cesión es de la propia documentos del propio poeta Juan Antonio Guzmán. Es un acuerdo de cesión porque la propiedad del material sigue siendo del propio cedente, ¿no? Diríamos. Es decir, que en este caso la Universidad de Huelva lo que tiene es el uso y disfrute de ese material durante 20 años, que se puede prorrogar a voluntad de las partes por el tiempo X que se determine, ¿vale? Entonces, como digo, este material es el de la propia obra de Juan Antonio Guzmán
Y una selección de ese material es el que se está exponiendo ahora mismo en el patio de la Facultad de Empresariales y Turismo de la Merced, ¿vale? Hemos hecho una selección, obviamente no se podía exponer todo, porque estamos hablando de 25 cajas o 25 archivadores que contienen desde fotografías de Juan Antonio Guzmán o de actos literarios, pero fundamentalmente son material manuscrito, poemas manuscritos y mecanografiados del propio poeta, ¿no? Así como recortes de prensa, de revistas literarias. Ese sería más o menos el contenido que se está exponiendo ahora mismo, una selección del mismo, en la Facultad de la Merced. Y por otra parte, como comentaba antes, en 2012 también se firma un acuerdo de donación del material procedente o de documentos procedentes del Club de Escritores Onubense, que Juan Antonio posee o custodia porque él fue durante 17 años director del Club de Escritores Onubense, o presidente, no sé cómo se denominaría. Entonces, el Club de Escritores Onubense, si no recuerdo mal, Juan Antonio, tú me corriges, se crea en 1977 y se desaparece, se extingue en 1995. No, en el 2000. En 2000, pues La no última, tenía yo la fecha. El último documento que me viene de Diputación, precisamente, fue en el año 2000. Y tú fuiste presidente durante 17 años y fui el único miembro fundador de los 8 poetas onubenses que se mantuvo desde los inicios hasta el final. Pues bien, este material, a diferencia del anterior, Juan Antonio lo dona a la universidad, de manera que la propietaria de este material es la propia Universidad de Huelva, y se compone pues de los documentos propios de un club de escritores, ¿no? Por poner un ejemplo, pues tenemos los libros de actas, libros de socios, de los socios que pertenecían al club, folletos y convocatorias de premios y certámenes literarios, homenajes literarios, etcétera, etcétera. Y esto está archivado en 10 cajas contenedoras, ¿no? Eso sería un poco un breve resumen de lo que fue la donación. ¿Vale? Donación y sección. Que la Universidad de Huelva ahora mismo tiene, digamos, acceso a todo lo que es su obra, ¿no? Una obra que es muy extensa, que bueno, nos daría tiempo un poco a describirla. Juan Antonio, vuelvo con usted. A mí me gustaría saber de dónde bebe usted para sus poemas, para crear su poesía y, sobre todo, ¿por qué la poesía, no? Pues la poesía me viene a través de mi abuelo. Mi abuelo era un señor de 7 hermanos, el padre abogado, Pablo Guzmán Pérez, que precisamente por él ser el menor, pues quería, entonces en aquella familia pues se llevaba a bien de que uno de los hijos pues fuesen religiosos. Y entonces el hombre pues no tenía mucha vocación religiosa y, digamos, en rebeldía ante el tema familiar, pues le dice, bueno, pues si no, pues te vas al campo y tú eres el que va a llevar todo el tema del campo. Él lo que hubiera querido ser era actor, y le gustaba mucho la poesía, recitaba y tenía una biblioteca muy amplia, y a través de ese trauma de él, que se contaba en la familia, pues intenté resolverlo. Por una razón muy sencilla, pues porque la biblioteca de mi bisabuelo y de mi abuelo, pues la leía, conocí a los 7, 8, 10 años, pues la historia natural de Buffon y una serie de cosas. Ahí en la historia natural, que son 9 tomos lo que yo tenía, el primero era muy curioso porque hablaba de las razas humanas y los primates. Pues estaban los paquidermos, los pájaros, etcétera, etcétera.
Y de ahí pues me viene la concepción de que los seres humanos somos pues prácticamente una especie, estamos metidos dentro del hábitat de la Tierra y somos elementos de esto, materialmente, y los únicos de espíritu, aunque a los animales el nombre viene de ánima. Y por otra parte, después, con 12 años, pues estuve en los Salesianos de La Palma con mis padrinos, y un familiar suyo era sacerdote en Sevilla, de la Catedral de Sevilla, y tenía una Biblia en cuero de 1800 y pico, y esa fue mi lectura de la adolescencia, desde los 12 años. Ya con 16, 17 años, pues leo la segunda antología de Juan Ramón, a Antonio Machado y a Unamuno. Y a partir de Visor, en los 70, pues ya entran todos los poetas extranjeros, Mayakovsky, Hölderlin, podría Nancy Jiménez, bueno, todo. Y esa es mi línea fundamental. Aunque hay dos pilares fundamentales de la poesía onubense, que es Juan Ramón, que para mí es mi abuelo, y Odón Betanzo, mi padre. Pero hay otro señor, que es el padre de Manuel José, con el nombre invertido, José Manuel de Lara, que fue el poeta, para mi gusto, el que dirigía dentro del Club de Escritores Onubenses, que tenían ideas un poco rompedoras y violentas, pues era él el que asentaba las cosas y decía las cosas como se tenía que hacer. Por alusiones, yo creo, bueno, no sé, usted ha dicho que lo conoce desde los 80, a él se le conoce también, se le integra dentro de los poetas de la ruptura. Me gustaría, ¿no?, que explicara un poquito más eso, y ya por alusiones, ¿no? Sí, yo lo conozco, como decía antes, desde los años 80. Yo entonces era muy joven. Claro, no compartía generación con Juan Antonio, que es un poco mayor, pero sí he asistido, prácticamente desde los 16 años he asistido a muchos de los movimientos culturales, intelectuales y literarios que se daban en Huelva. Y claro, a Juan Antonio lo encontraba en muchos recitales, en muchas mesas redondas, en muchos encuentros, y he seguido su trayectoria. Él pertenece a una generación que en el año 86 se denominó Generación de la Ruptura. Hubo un encuentro de poetas onubenses en esa fecha. Se dividió en varias mesas redondas por cuestión de edad, y a él le tocó en esa Generación de la Ruptura. Y yo creo que el nombre de la Generación de la Ruptura está bien dado. Posiblemente no sea una ruptura en forma, como pudiera parecer. Quizás en un momento determinado, pues Juan Antonio y sus compañeros de generación eran abanderados de la poesía libre, de un verso un poco más expresivo, quizás rompiendo los cánones tradicionales juanramonianos, por los que había transcurrido la poesía onubense. Y aunque después Juan Antonio, si vemos su obra, hay mucho de métrica en su obra, por supuesto, de ritmo. Él ha hablado desde niño, está bebiendo el ritmo en la poesía, y hay mucho ritmo, y hay métrica implícita en muchos de los poemas de Juan Antonio. Pero yo creo que la ruptura a la que se refería sobre todo ese nombre es una ruptura muy propia de la época. Una ruptura, y entiéndase bien, y lo quiero poner entre comillas, una ruptura política, en el sentido de que todo lo que se hacía, sobre todo en los años 60, los años 70, quisiera ser o no, un trasfondo político. Estamos hablando de una época de transición. Y yo creo que Juan Antonio es un protagonista de la transición española
nuestro ámbito, y porque todo lo que se escribía, los lugares donde se reunían, la librería Saltés, tenía algo de alternativa, tenía algo de búsqueda de nuevos espacios, de nuevos ámbitos de libertad. Los propios títulos de la obra de Juan Antonio así lo dicen. Es decir, No fuimos lo pensado, que es el primer libro que él publicó en el año 79, que ese título viene de un verso a un poema dedicado a su padre, No fuimos lo pensado. A mí me gusta mucho ese título. Yo creo que demuestra esa voluntad, ¿no?, de novedad, de ruptura, de apertura. No queremos la palabra ruptura, por lo menos de apertura, a nuevos espacios, ¿no? También el segundo, sin nada que callar, efectivamente. Es todavía más. Es una línea. Directo. Efectivamente, es decir, nada de callar, no hay nada que callarse, no somos lo que otros han pensado de nosotros, tenemos nuestros nuevos caminos. Yo creo que ese es el ámbito de poética y de libertad muy propio de esa época, ¿no? Y ya desde los años 60 el Grupo Santa Fe, por ejemplo, en Huelva también había reivindicado un nuevo espacio, ¿no?, dentro del tardofranquismo. Y yo creo que Juan Antonio está en esa línea. Parece que Juan Antonio es uno de los poetas de su generación que más continuidad han tenido. Otros se han quedado quizás más en aquella época, ¿no? Y sin embargo Juan Antonio hoy sigue escribiendo, sigue mostrándonos su magisterio, y yo creo que eso es uno de sus principales valores, ¿no? No solo haber sido uno de los símbolos de una época, sino haber cubierto pues estos 40 años o más que nos separan de sus inicios, pues con una poesía en evolución, una poesía que... Ya, es que también, hablando ya soy, digamos, hijo del mayo del 68, entonces ya lo local, lo provincial y lo nacional se traspola a la juventud universal, de todo el planeta. Y entonces pues hay otra, esa ruptura social de pensamiento y de sentires. Sí, yo agradezco, y con esto termino mi intervención de ahora porque no quiero monopolizar la palabra. Agradezco la mención que ha hecho mi padre José Manuel de Lara, que bueno, hoy es el decano de los poetas onubenses. Claro, es la verdad. Y además, como recordarás, en la antología, aunque no era de mi generación, en la antología que yo hice, Lírica de una Atlántida, pues precisamente comienza en el año 40 con Antonio Cano, sí, y termina con Manuel José de Lara, año 83 creo, ¿no? 63, sí. O 63. Entonces, esa antología es la que yo intento pues palpar y tratar mi generación. Algunos señores se quejaban de, bueno, ¿y cómo es que yo no estoy? Y anteriores y también posteriores. ¿Y por qué yo no? Pues ¿por qué tú no? Pues porque yo he tratado de publicar mi generación. No es porque sea la mía, sino porque es la que conozco. Además, que lo hagan los que tienen que hacerlo. Por eso te decía que agradezco la mención a mi padre, que ya estuvo en el Grupo Santa Fe, que estuvo en el Club de Escritores, que estuvo después en Celacanto. Tiene también una trayectoria de continuidad a través desde los años en que empezó a escribir, en los años 50. Y bueno, ya no escribe, pero el hecho de que él lo mencione a mí me emociona particularmente, ¿no? Sí, pues al final estamos hablando, ¿no?, de esa época de la que usted ha vivido, de la que usted ha continuado, y yo creo que su amigo Manuel conoce muy bien su obra, y yo creo que usted la define sobre todo por el aspecto más filosófico, ¿no? Bueno, realmente... ¿Funciona? Ahora sí. Bueno, realmente acabamos de oír por parte de José Manuel y del propio autor, de Juan Antonio, la historia, como diría, más reciente de la vida del poeta, e incluso su recorrido histórico de formación y de transmitir todo lo que realmente estaba viviendo desde mucho tiempo. Yo tendría que decir al respecto que
que cuando en su primera obra se titula, efectivamente, ya lo ha dicho José Manuel, no somos lo que fuimos. No fuimos lo pensado. ¿Eh? No fuimos lo pensado. Yo creo que sí fuimos lo pensado. Yo creo que ahí, porque yo no conozco la historia de Juan Antonio a la que se ha hecho referencia anteriormente, sé que es muy enriquecedora, hemos mantenido, como decía Alfonso, la historia con él conjuntamente. Él prologó mi primer libro de poemas, Amor en el tiempo, y a partir de ahí yo he prologado algunos libros suyos, y desde la distancia donde yo he estado en cada momento, siempre he mantenido relación con Juan Antonio. Pero ¿sabes por qué he dicho anteriormente, o sabéis por qué he dicho que no, ese título no me acaba de convencer a mí personalmente? Él tiene motivo, lógicamente, para hacerlo. Yo lo digo desde la historia inicial, como este círculo que tenemos aquí, ¿no? O sea, el centro y el epicentro de nuestra sensibilidad es don Emilio, nuestro maestro. Ha hecho referencia precisamente a Alfonso, donde nos conocimos, y allí nos conocimos, en la escuela de don Emilio. Don Emilio, por lo menos, vamos, estoy convencido que a mí, por supuesto, eso lo sabe Juan Antonio, la vida esa muy bien, y Alfonso también, y su hermano, realmente es mi maestro. Y un maestro que, por su forma de ser, hace muchos años, podéis imaginar, trasladaba una serie de sentimientos que él mismo tenía intensamente guardado en su alma, que a veces en aquel momento, y habéis hablado de la transición, imagínate de lo que yo estoy hablando, de la dictadura. Entonces, en ese momento él no podía expresar y sin embargo lo expresaba diariamente. Yo no tengo más remedio, no soy un estudioso del profesor, del maestro don Emilio, pero sí soy un observador profundo de su vida. Él era la forma, su reverdía, su poesía, en definitiva, de decirle al pueblo y también a nosotros, a sus alumnos, que era la revolución de conciencias. Era, pues, por ejemplo, el detalle de que él llegaba a la escuela por las calles laterales, colaterales, voy a llamarle incluso, entre comillas, sociológicamente, en un diseño secundarias, ¿no? Podía llegar desde el centro del pueblo, vivía en una casa señorial, con su mujer, con su hija, y la tía de Alfonso, con él, incluso el abuelo de Alfonso, y realmente él se metía por detrás de la otra calle y subía por la calle Nueva. Desembocaba en la plaza y entraba en la escuela, y allí ya estábamos nosotros. O sea, nuestra primera clase de poesía, nuestra primera clase de revolucionario, vamos, yo hablo de mi caso, pero sé que todos aquí de una u otra manera lo somos, realmente nace ahí. Nace en los pupitres, de los pupitres con don Emilio. Y yo creo que a él le debemos precisamente lo que somos. En consecuencia, por eso digo que sí somos lo que él quiso que fuésemos. Y ojalá, bueno, yo estoy convencido, porque como yo en la muerte no creo, que en cualquier sensibilidad que le haya, que seguro que riega las calles de Bonares y de Niebla y de toda Huelva, pues realmente estará encantado de haber tenido un poeta, evidentemente, como Juan Antonio. Yo decía anteriormente, y termino. Ahora recuerdo que los dictados que nos daba nuestro maestro y gran maestro don Emilio eran del Platerillo. Y recuerdo el día de la muerte de Juan Ramón, 29 de mayo de 1968, creo. 58. Nosotros dos teníamos 8 años y él tendría 2 años mayor, ¿no? No lo sé. Bueno, pues tu edad, no me fío en eso. Bueno, pues, ¿qué es lo que te quería decir? Os quería decir que recuerdo que aquel día tenía yo el cuaderno de redacción, y era precisamente la muerte de Platero lo que dictaba. Y
Y como yo era zurdo y escribí con la pluma esa que se mojaba en el tintero, pues en el cuaderno de redacción puse 3 borrones de estos así. Se molestó con toda la razón, porque eso lo teníamos que presentar, o lo tenía él que presentar a la inspección. Se molesta y me dice: Guzmán o Juan Antonio, allí al rincón, léete este poema y antes de terminar el dictado me lo tiene que decir de memoria. Y era: ya están aquí las carretas, lo ha dicho el pinar y el viento, lo ha dicho la luna de oro, lo ha dicho el humo y el... Bueno, pues por eso, resumiendo ya, sí fuimos lo pensado por don Emilio, con toda... yo ya hasta en este momento llamar humildad no me gusta, porque parece a veces soberbia. Hemos llegado realmente donde estamos porque él lo quiso. Y realmente por eso te digo, sí fuimos lo pensado por nuestro maestro. Nos transmitió lo que ya he dicho, lo esencial para ser poeta, la sensibilidad. Transmitió lo esencial para ser sociólogo, o sea, en definitiva, el pensar en la sociedad en general. Nos transmitió lo esencial para ser psiquiátrica y psicólogo, para mirar la mente del ser humano. Nos invitó a todo eso. Y estoy hablando de los 3 que aquí estamos. Yo tuve la gran suerte en mi vida de ser, entre comillas, un elegido de la vivencia de nuestro maestro y pude disfrutar de muchísimas conversaciones en la furgoneta Alfonso, cuando me decía: no tienes nada que hacer, vente conmigo. Sí somos lo que quisimos, o lo que él quiso que fuésemos. Y por eso yo digo, como empecé y termino, que la poesía trasciende del ritmo, incluso de la libertad, entre comillas, o la poesía libre, y por supuesto de la métrica. La poesía ya nos traslada en un momento determinado, cuando hablamos desde lo humano a lo divino. Y realmente en algunos conceptos de los versos somos capaces, el ser humano, si realmente existe la sensibilidad adecuada en la persona que lee, por eso recomiendo siempre que se lea poesía, transmitir con un acercamiento, un beso, por ejemplo, donde se es capaz de captar a través del romanticismo del poema, se es capaz de captar la otra persona, la sensibilidad humana se convierte absolutamente en divina. Por lo tanto, lo humano sí trasciende a lo divino. Y lo humano trasciende a lo divino por momentos, por segundos, por minutos o incluso a veces, posiblemente por una eternidad. Pero desde luego y sin lugar a duda, a ninguna duda, el verso, la poesía nos traslada desde lo humano a lo divino. Y en ese trance, en esa forma de pasar, realmente donde, repito, nos engrandece o engrandece al hombre el hecho de leer poesía, de ser humano, de conocer lo divino a través de la poesía. Y eso no es más ni nada menos, como constantemente decía María Zambrano, la poesía es filosofía. Y ahí es donde realmente yo considero que la obra de Juan Antonio Guzmán, para mí, es un tratado, además de poético, por supuesto, literario también, cómo no, pero es filosófico. O sea, encontramos las entrañas de su creador. Su río seco, ya digo, nunca estará seco porque estará lleno de versos, estará lleno de amor, estará lleno de sensibilidades. Su vida es un recorrido por la historia, por los olivares, por los viñedos, por los huertos de Bonares, que es a lo que yo me puedo referir, por esas cuestas interminables yo creo que todavía con mi edad ando kilómetros y kilómetros, pero por los ejercicios que hice en Bonares al subir y bajar del Alto para la plaza y de la plaza Alfonso para el Alto. Nosotros 3, y por supuesto vosotros, pero me refiero ahora a don Emilio, somos unos privilegiados por haber tenido la posibilidad de haber sido formados en los primeros años donde realmente el ser humano capta lo que se es, porque todos sabemos, los que estamos aquí, sabemos perfectamente que somos como pensamos. Y si nosotros fuimos como pensaba don Emilio, no me extraña que la obra de Juan Antonio
Guzmán, ilustre la biblioteca de la Universidad de Huelva, ilustre con ella a muchos alumnos, a muchas generaciones que tan necesitados y necesitadas están, nosotros también, los adultos, de seguir sensibilizándonos con versos, con poemas que son capaces de llevarte de lo humano a lo divino. Muchas gracias por esas palabras, y estamos haciendo mención a Ildefonso, y yo creo que también queremos escucharle, ¿no?, sobre la poesía de Juan Antonio, y sobre todo creo que usted sobre todo influye en el tema de la creatividad, ¿no?, y sobre su rama de conocimiento, ¿no?, que es la psicología, y cómo traslada Juan Antonio, ¿no?, todo ese aspecto, ¿no? Son dos temas. En primer lugar, en todo poeta, como es el caso, está presente la creatividad o la capacidad de crear o inventar cosas que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasía. En el caso de las obras de arte, pintura, escultura, música, poesía, se trata de una capacidad creativa pura, sin un cometido pragmático, pero que ofrece belleza y perspectivas nuevas y únicas, originales de la vida. Desde que el hombre es hombre, el pensamiento creativo, también que se llama divergente, ha ido paralelo a su desarrollo. Y lo llamamos también divergente porque, a diferencia del pensamiento convergente, el pensamiento común intenta dar respuestas no las más aparentes, convenientes, sino las más lógicas u originales dentro del ámbito de su disciplina, en este caso el arte. Ahí siempre se ha escrito mucho sobre, después hablaremos incluso de los temas que yo creo que aparece con mucha frecuencia en la obra de Juan Antonio, pero se ha escrito mucho sobre la relación entre creatividad y salud mental. Hay una gran abundancia de estudios, la mayoría de ellos son fuentes biográficas, es decir, se estudia la biografía de un poeta, de un artista que tuvo una enfermedad mental, entonces eso tiene menos carácter, menos científico, y yo creo que de los estudios que yo he manejado, el que tiene más carácter científico y actual está publicado en el 2008 en el British Journal of Psychiatry, una de las revistas psiquiátricas de más impacto, y está realizado por McCate y colaboradores, y en este estudio cruzaron los datos de un total de 4,5 millones de personas en Suecia, con los estudiantes de carrera artística de todas las universidades del país, y con los registros de la persona internada en hospitales psiquiátricos suecos. Concluyeron que los jóvenes que habían estudiado carreras artísticas, sobre todo las relacionadas con las artes visuales, eran más propensos a desarrollar esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión unipolar. Los artistas tenían un 90% más probabilidades de desarrollar esquizofrenia que los graduados en otras carreras científicas, un 62% más de sufrir trastorno bipolar y un 39% más de sufrir, de ser hospitalizados por depresión. Todos hemos conocido la relación de determinados escritores con la enfermedad mental. Vamos a mencionar algunos de ellos, por ejemplo, poetas como Juan Ramón Jiménez, creo que estuvo 4 veces hospitalizado en España y fuera de España. José Agustín Goytisolo, creo que terminó en suicidio. Alfonsina Storni, la poeta que también se suicidó. Novelistas como Ernest Hemingway, León Tolstoy, Edgar Allan Poe, Hermann Hesse, Tennessee Williams, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Honoré Balzac, Frank Kafka, etc. Y así continúa la lista. Recientemente podemos mencionar a Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta 2019, y que en su obra habla de su depresión en estos términos. La penúltima obra. Dice: toda mi vida he luchado contra la locura, contra ese desgraciado de Arnold,
Él le llama la depresión Arnold. Y él sabe que me acabará ganando. Arnold ha matado a mucha gente. Los psiquiatras y los sacerdotes conocen bien lo que Arnold hace en las mentes. Pero no nos confundamos, ¿no? Cuando en caso de una enfermedad mental grave o cuando la enfermedad mental se agrava, una depresión cuando se agrava, la persona creativa, la creación desaparece. Es decir, aunque puede persistir siempre en los periodos de menos gravedad, pero en el caso de que la enfermedad mental en el escritor, en el poeta, en el pintor, aparece agravada, la enfermedad mental desaparece en ese momento. Pero además, usted ha hablado, ¿no?, de los temas que representan a la poesía. Sí. ¿Cuáles serían? Los temas que normalmente representan a su poesía, ¿no? Yo, en la obra de Juan Antonio me ha llamado la atención 3 temas que aparecen con frecuencia en ella, quizás llevándome por mi profesión, ¿no? Claro. Y uno de ellos es la infancia y familia, otro de ellos su pueblo de Bonares y otro el entorno del pueblo y su entorno, el Coto de Doñana, y el tercer tema sería la muerte. Si quiere, podemos hablar un poquillo porque estamos por ya... ejemplo, la infancia y familia. Es que ambos infancia y familia están tan unidas que son muy difíciles de separar. Ya hemos hablado aquí de la infancia durante... Sí. Siempre he considerado que las buenas experiencias de la infancia son una vacuna contra los trastornos mentales. Cuando en la vida nos surgen problemas graves, recurrimos siempre a los recuerdos infantiles cuando estos son buenos. Y esto nos hace salir más fuertes. Hay una psicóloga, Uwe Sabater, que nos dice al respecto: las experiencias tempranas que destilan afecto sincero y atención son semillas que alimentan la salud psicológica. Las personas están hechas de recuerdos. Nuestra mente se escapa de forma constante a ese baúl en el que se contiene nuestra historia, ese perfume, a veces agradable, donde darnos sentido, donde rememorar lo que fuimos y lo que de algún modo nos ha llevado al presente. Este carácter protector, digamos, de la buena infancia, por suerte lo sabían nuestros padres, Juan Antonio, y veamos, por ejemplo, algunos párrafos de la obra de Juan Antonio donde aparece, por ejemplo, en si le parece, don de la inocencia. pasamos segundo, porque estamos ya un poquito de tiempo, sí. ¿vale? En el don de la inocencia. Dice: aquellos días los niños, los pájaros cantaban y jugaban con el sol de la plaza, y cuando el sol cansado se caía de un tropiezo, como todos los días, al final de la tarde se recogían los pájaros, y los niños a la vez que los pájaros, temprano. Luego hay otra... hablan a mi madre. Mi madre en la azotea, sin nubes de la casa, ofrenda sábanas al sol, blancura alada, luz, ensueño del amor. A mi padre: ya veo, amigo padre, la inmensidad de pájaros que en tu cabeza muere cada día, por esos hombres de futuro, porque el presente muere. Hay otro párrafo que es la visita a los abuelos. En otro tema es Bonares y el Coto de Doñana, y otra vez en forma de pequeños detalles lo que fueron momentos importantes de nuestra vida: la Casa del Pino a la entrada del pueblo, nuestra escuela, nuestro juego en la Plaza de España, los campos donde corríamos, a veces montados en burros que imitaban los caballos de carrera, los viajes en destartaladas bicicletas hacia pueblos cercanos, hacia nuestra playa o hacia los cotos, los campos de trigo, la vendimia, nuestra pandilla, nuestros primeros bailes agarrados, las fiestas del pueblo, las cruces, la santa, el cine, etc. Y el tercer tema sería la muerte, ¿no?
por último, como en cualquier pensante, el tema de la muerte siempre está presente. Martin Heidegger afirmaba que el ser humano no es alguien que se muera, sino que en sí mismo es un ser para la muerte. La muerte, lejos de situarse al final de nuestra vida, está presente en cada uno de nuestros actos, en cada una de nuestras decisiones y en cada uno de nuestros sentimientos. Nos acompaña como un perrito faldero. Entonces voy a leer, voy a dejar esto y voy a leer algunos de los párrafos de algunas de las poesías. Casi todo es así. Casi toda la vida es recuerdo. Casi siempre los muertos se recuerdan. Casi todo siempre es vida o muerte. Me dejó la sonrisa. Ella murió despacio, como se hacen las cosas que duelen, crujen o importan. Murió porque la luz no vino, porque más tarde, cuando algunos lloraban, llovió. O este último, cuando mi vida cese. Cuando mi vida cese será como si a un pino en un día de verano se le cae una horquilla de su copiosa copa. Y así podía decir. Y quería mencionar, al hablar de la infancia, de la adolescencia, con qué adjetivo descriptivo, que lo tengo aquí, lo he ido viendo, describiría la personalidad que yo recuerdo de Juan Antonio como amigo en la infancia y adolescencia. Y estos adjetivos serían: pacífico, curioso, creativo, tímido, inconformista, amable, elegante, inteligente, soñador, distraído, alegre, sensible y paciente. Creo que te has pasado. Sí, lo que yo recuerdo de ti y lo que se me viene a la memoria. Hablando y aportando un poquito más de todo eso del pueblo, y de lo que tú has hablado, me acuerdo uno de los 7 principios del Kybalión, que es como abajo es arriba y como arriba es abajo. Lo que yo siempre también he llevado dentro de mí, algo que hemos nacido en la cima de un mar de la era terciaria. Entonces, pues si no tenemos profundidad es que somos gilipollas. Porque eso, aunque no lo sepamos los bonariegos, pero eso, la tierra nos manda esa manera de ser. Y yo creo que esa es la estructura de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar en la vida. Juan Antonio, entonces, ¿ha visto un poco reflejado usted en las palabras que han dicho sus amigos? O, como ha dicho usted, se han pasado, ¿no? No, se han pasado en verdad. Hay cosas que yo no había caído en esto, ¿no? Y también lo de Manuel José. Bueno, también tengo que decir que hay otros poetas, amigos, cuando creamos una serie de grupos, por ejemplo el grupo Atalaya, con el director Manuel José Manuel Gómez y Méndez, ahí estaba Andivia, Pepe Baena y Juan Drago y yo. Posteriormente de la Atalaya nos pasamos a Esteros, que fuimos los 4. Ya José Manuel fue a la Universidad Complutense a estudiar periodismo precisamente de Madrid. Y ese fue desde del club Estero, del grupo Estero, digamos los pilares del Club de Escritores Onubenses en el 77. Después ya, o sea, hay una escisión literaria, pero no de amistad. Y bueno, pues es el producto después de muchas actividades, como después se hizo la revista Condados de Niebla, después se hizo que a ver si recuerda, que se hacía en el Comercial,
ha ido la tertulia cultural onubense y posteriormente pues el Ateneo el año pasado, creo. Bueno, pues a mí lo único que me gustaría, si no os importa, hablar de, y lo voy a leer porque que es mi sentido, mi visión de lo que es la poética. El lenguaje poético ha de ser comunicación en aras de un mensaje inefable, la poesía. Su ámbito, la belleza. La belleza entiendo que es el ropaje íntimo de la sabiduría. Creo que cuando la belleza comprende a la sabiduría de los sentidos, se da el arte. Cuando el conocimiento contiene a la belleza de la verdad, se llega a la sabiduría. Y cuando el conocimiento y el arte, la belleza y sabiduría en verdad se entrañan, sin poderse apreciar continencias ni límites, se da el misterio de la creación, la poesía. ¿Y quién es el poeta? El poeta es sencillamente una persona en quien la poesía se manifiesta por hechos y por palabras, poesía de la vida y poesía vivida. Es decir, que la poesía viva en ti. Juan Ramón definió a la poesía diferenciándola de la literatura. Literatura es lo que habla de lo fable, poesía es lo que habla de lo inefable. Definición que sostengo y que elijo para distinguir al literato del poeta. El poeta es elemento natural del pueblo. El poeta creador para los griegos y vaticinador para los latinos no debe olvidar su origen ni perder su esencia. Conjurar la poesía a través de la palabra y predecir los aconteceres íntimos de la humanidad y su entorno, el universo. Aunque al poeta a veces se le ha tenido incomprendido, vilipendiado, incluso por su pueblo. Él, que es y será siempre emoción, pensamiento, corazón y voz de su pueblo. En esta sociedad de múltiples y vertiginosos cambios del culto a lo eventual y a lo útil, el poeta ha olvidado su origen y por ello desconoce su misión. Por lo cual la sociedad no acepta al poeta y vive alejada de la poesía. La poesía es la transcripción en palabras del sentir universal que emana de todos los seres, manifestando armonía vital ahora y siempre. Por ello quiero que sintáis conmigo copartícipe de este gran nosotros, la poesía, pero no con la inteligencia de los sentidos, sino con los sentidos de la inteligencia. Con estos recibimos y escribieron los poetas universales. Dominaron el lenguaje para familiarizar a los hombres con los obsesivos temores existenciales: Dios, amor, muerte, tiempo, belleza, ser, concepto. En suma, que los libros de poemas salgan de las vitrinas y de las estanterías, que el poeta y la poesía sean patrimonio del pueblo y que sea el pueblo, una vez más, quien diferencie las voces de los ecos, como decía Machado. Aunque, como escribe George Steiner, hablar desde el silencio de la creación es peligroso. Hablar con el máximo vigor de la palabra, como lo hacen los poetas, lo es más todavía. Con ello, lo único que me queda es agradecer a nuestra universidad el detalle de estar aquí, y eso pues también se refleja en personas. Y las personas, pues aparte de Manuel José, de
José Carlos Villadóniga, de Isabel Lara, de la rectora María Antonia Peña, pues todas las personas y del antiguo rector, Francis, como ya le llamo cariñosamente y le llamamos todos, pues agradecer esto, porque la verdad no me lo esperaba. Juan Antonio, el agradecimiento es nuestro de parte de la universidad, le agradecemos, sobre todo el que esté aquí, el que haya dispuesto su obra para que todos lo conozcan, y la verdad que es un placer haber compartido estos minutos con usted y sobre todo yo creo que esto también va a servir para que más gente conozca su obra, ¿no? Ya, pero no es mi obra. Yo la he escrito, sí. Soy el transmisor de la obra, entiendo que es de la humanidad. Sí. Yo solamente soy un observador que una serie de voces que procuro siempre atender, tanto sea de día como de noche, pues la traspaso, la traslado en escritura a los demás. Y es mi misión. Nada más. Estupendo. Es un bonito mensaje, sobre todo de honradez y solidaridad, ¿no? Que al final los poetas también manden ese significado. Ya, pero como ser sí. humano, y ya lo hemos hablado antes, pues somos eslabones sí. De la humanidad y un eslabón muy pequeñito a lo largo de la historia. Y cada uno debe aportar lo que puede y lo que debe. Pues muchas gracias de nuevo, Juan Antonio, por todo lo que ha aportado. Gracias también a sus dos amigos, también de esta biblioteca, José Manuel de Lara, por estar aquí. Al final ha sido una conversación, yo creo que de amigos, más que de un análisis, ¿no? Pero también nos ha servido... Ya últimamente, pues, esto me ha servido también para traer aquí a mis dos grandes amigos de la infancia, que hemos compartido vida y maestría. Sí. Pues... A mí, sí. si me permite, me gustaría, después de todo lo que se ha hablado aquí, creo que es un muy buen momento para descubrir o redescubrir la obra de Juan Antonio Guzmán y simplemente aprovechar para poner de manifiesto el trabajo que la Universidad de Huelva y la Biblioteca Universitaria ha hecho para la puesta en valor de esta obra, ¿no? Simplemente decir que la exposición física estará durante toda esta semana, se inauguró el lunes y toda la semana que viene en la Facultad de la Merced, y que paralelamente, bueno, por supuesto tenemos en la biblioteca todas las obras de Juan Antonio Guzmán y la mayoría de la del Club de Escritores Onubenses y otros poetas onubenses, y decir también que hay una exposición virtual, ¿no? Como no podía ser de otra manera en estos tiempos. Entonces hemos creado una web específica de tu obra, Juan Antonio, dentro de colecciones especiales de la Biblioteca Universitaria. Muchas gracias. ¿Vale? Ya cuando te pases por la biblioteca te la mostraré. Ha salido ahí la dirección web, que cualquier usuario puede consultarla. Ahí están los paneles de la exposición, la descripción de cada una de las cajas a las que me referí anteriormente, descrito documento a documento, lo cual es un valor añadido para cualquier persona que quiera acercarse a descubrir o a estudiar la obra de Juan Antonio Guzmán. Simplemente que eso lo vamos a tener de forma permanente, ¿vale? Estupendo, muchas gracias. Ya no hay excusas para descubrir o redescubrir la obra de Juan Antonio Guzmán. Muchas gracias a todos y a vosotros esperamos en otros diálogos.